Las campanas de la Catedral de Santiago. Parte 1. El 25 de julio de 1487, las campanas de la Catedral de Santiago ensordecían a la ciudad con sus continuos y atronadores sonidos. Era uno de los mejores días de verano. El sol brillaba en todo su esplendor desde un cielo azul. El calor se hacía insoportable. Un gentío inmenso inundaba desde el amanecer la Quintana de los Muertos, la Azabachería y la plaza del Hospital. Todas sus avenidas no bastaban a dar paso a la muchedumbre que se agolpaba presurosa hacia las puertas de la Santa Iglesia del Cebedeo. Los ojos del pueblo se dirigían con asombro a la gigante torre de las campanas, de cuyas bóvedas partían sus mil distintas vibraciones, profundas y sonoras, agudas y penetrantes. Sus ecos, esparcidos por la distancia y mezclados en el espacio, herían los oídos de la multitud absorta, como un violento armónico. Era la primera vez que sonaban aquellas campanas que la cristiandad de un monarca extranjero ofrecía al templo. Un crecido número de operarios había venido a Compostela con los materiales necesarios para la fundición. Entonces fue cuando se demolió la antigua torre de la catedral, porque su fábrica no era bastante sólida para sostener el peso de aquellas enormes masas de bronce. Y en el mismo sitio fue construida la que aún hoy se levanta esbelta y graciosa sobre la ciudad eterna de Galicia. El pueblo, admirando su portentosa altura, escuchaba aturdido el incesante repique de sus campanas. «Daría el mejor cordero de mi rebaño por estar mirando desde lo más alto de esa torre», exclamaba un campesino de aquellas cercanías. «Ya lo creo», respondía una voz en el mismo grupo. «Muchas tierras deben verse desde aquel balcón de piedra». «Seguro es», observaba otro labriego, «que el sonido de estas campanas ha de oírse en el último lugar de nuestra parroquia». «Y también 2 leguas más allá», añadía un cuarto interlocutor. «Ya las oiremos bien cuando el maldito vendaval levante aquellos remolinos de polvo en nuestras eras». Este y otros parecidos diálogos formaban el asunto de todas las conversaciones entre la multitud que rodeaba el templo del apóstol Santiago. Pero no era esta novedad la única fiesta que tanta gente atraía a las plazas y calles contiguas a la catedral. Aquel día era, como llevamos dicho, el 25 de julio de 1487, la iglesia de Santiago celebraba las suntuosas funciones a que concurrían en numerosa peregrinación los más distinguidos romeros del orbe católico. La antigua Compostela presentaba por aquellos tiempos un aspecto más grandioso que el moderno Santiago. Es verdad que sus calles eran tortuosas y sus casas de miserable apariencia, que el genio de Noboa y de Montenegro aún no había enriquecido a la catedral con nuevas fachadas, pues conservaban intacto su primitivo orden bizantino, que la torre del reloj debía alzarse 3 siglos después, que Machada no había trazado el frontispicio de la universidad, y que algunos edificios debían mejorarse o construirse posteriormente, pero en cambio, su animación era mayor, y más grande su importancia. Las romerías de los pontífices y de los monarcas desaparecieron con sus peregrinos y sus pantomimas, con sus juegos de cañas y sus corridas de toros en el campo de la Estrella. La concurrencia era aquel año verdaderamente notable. Entre la apiñada multitud se distinguían con profusión los anchos sombreros y las calabazas pendientes del bordón del peregrino. Muchos curiosos, preocupados con los siniestros rumores que circulaban entre el vulgo sobre aquellas peregrinaciones, observaban con gran atención las fisonomías adustas, risueñas o melancólicas de ciertos romeros. ¿Quién suponía un brillante traje de caballero, bajo el tosco ropón que perfilaba un cuerpo de airoso continente? ¿Quién sorprendía una idea de venganza en la iracunda mirada de un viejo peregrino? Este adivinaba una vida de dolor, al ver la pálida frente de un mancebo. Aquel traslucía las escamas de acerada malla entre los pliegues de una esclavina bordada de conchas. Y no faltaba tampoco quien sospechase un semblante de mujer en algún rostro afeminado y mal encubierto por las postizas barbas que lo desfiguraban. Y a la verdad, no carecían de algún fundamento aquellas misteriosas conjeturas. Muchas veces el sayal del peregrino escondía entre sus pliegues incógnitos aventureros, cuyas historias llegaron hasta hoy, embellecidas con la sencilla narración de nuestros romances populares. Las conversaciones se sucedían, y los comentarios se multiplicaban. El confuso rumor de 1000 voces, el chirrido de las chirimías, la música de las danzas, el estruendo de los fuegos artificiales y la estridente algarabía de 100 esquilones, formaban un conjunto atronador que desvanecía la razón como un vértigo irresistible. La multitud comprimida, se agitaba y se revolvía estrechándose continuamente.
Entre todos, se distinguía un peregrino de graciosa, al par que severa fisonomía. Sus ojos azules, el rubio color de sus luengas barbas y la gravedad de sus ademanes, indicaban en él un extranjero de noble raza y elevada alcurnia. Detrás de este personaje, marchaban hasta 20 romeros en actitud respetuosa. Por fin, cesó el repique general de campanas. Y la muchedumbre se dirigió silenciosa al templo donde el arzobispo don Alonso III de Fonseca iba a celebrar de pontifical con aquella solemnidad que imprimía a todos sus actos. Penetremos en el interior de la catedral. Sorprendente es el golpe de vista que presentan sus naves iluminadas por los destellos de profusas luces. La esplendente claridad de 1000 bujías quiebra sus rayos en el oro de los altares, y reverberando en las facetas de su pedrería, proyecta vivos resplandores sobre las sombras de sus columnas. El ambiente está perfumado hasta hacer fatigosa la respiración entre las espirales de humo que se desprenden del célebre incensario en su majestuoso columpio. Las graves armonías del órgano inspiran la devoción y el recogimiento, al modularse en las sonoras trompas, y las oraciones que pronuncian todos los labios forman un murmullo respetuoso y solemne. En el coro ocupaban sus asientos el Justicia Mayor de Galicia y los demás jueces oidores, acompañados de los voceros y notarios. El resto de la iglesia estaba invadido por una concurrencia numerosísima. El redoble del concejo había sonado ya, y la procesión recorría las espaciosas naves. Muy próximo al altar mayor se veía arrodillado al romero de las barbas rubias que ya es conocido. Como era regular, llamaba la general atención por el distinguido puesto que se le había destinado. Allí permaneció durante toda la función, sin que nadie pudiese explicarse el motivo de tan extraña preferencia. Pero pronto desapareció aquel misterio. Concluida la misa, y en medio de la sorpresa general, uno de los romeros que le acompañaban, puso en sus manos una primorosa bandeja cubierta de luises de oro. Dirigióse con ella hacia la mesa donde 2 caballeros cambeadores, custodiaban y recogían las ofrendas del santo apóstol. Cambeadores. Constituían esta orden los más nobles caballeros de aquella época. Su principal obligación era cambiar las diferentes monedas de los peregrinos. Ambos se levantaron al acercarse el peregrino con tan rica ofrenda. Este se arrodilló ante una imagen de Santiago colocada sobre aquella mesa, y poniendo a sus pies la pesada bandeja, dijo con sonora voz y pausado acento: «En nombre de mi señor Luis XI, rey de Francia, os ofrezco estos 500 luises de oro, y los sagrados bronces de todas las naciones católicas». En aquel instante las campanas de la catedral resonaron majestuosamente sobre Compostela, uniendo sus armonías al solemne cántico de los sacerdotes. Las palabras del peregrino satisficieron la curiosidad general y ocasionaron diversos comentarios sobre su magnífica ofrenda. Concluida la ceremonia, la multitud empezó a removerse para abandonar el templo. Mis lectores no deben extrañar que en aquella solemnidad no se presentase el comisionado del rey de España a ofrecer al santo apóstol los 1000 escudos de oro que le tributa todos los años. Esta ofrenda tiene su origen en el reinado de Felipe IV, cuyo monarca la instituyó en reconocimiento del divino patronato que el apóstol Santiago dispensó siempre a las huestes españolas. La comitiva invitada a la función fue despedida en el pórtico de la Gloria, y el concejo acompañó al prelado hasta la puerta de su palacio. La muchedumbre, no teniendo ya qué observar, se dirigió a sus casas, inundando completamente las calles del tránsito. Su marcha era apresurada porque apenas quedaba tiempo para prepararse y asistir a las fiestas de la tarde. Se concluirá. Ricardo Puente y Brañas. 1860.